Santiago Alvarado se encontraba en su balcón, contemplando la vastedad del océano Pacífico que se extendía ante él, con el sol de Acapulco tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados al caer la tarde. Era un espectáculo que, en otro tiempo, lo había llenado de inspiración y alegría, pero que ahora solo le recordaba la soledad que se había apoderado de su vida. A sus 55 años, Santiago era un empresario exitoso, pero en ese momento se sentía atrapado en una rutina monótona que lo alejaba de lo que realmente importaba. Su divorcio, hacía 3 años, había dejado cicatrices profundas en su corazón, y a pesar de sus esfuerzos, la relación con sus hijos se había vuelto distante y fría. Mientras observaba las olas romper en la playa, una sensación de nostalgia lo invadió. Recordó los días en que solía jugar con sus hijos en la arena, riendo y disfrutando de cada momento juntos. Aquellos recuerdos, que alguna vez le traían felicidad, ahora solo le causaban un profundo dolor. La vida había cambiado drásticamente, y en ese instante se sintió más solo que nunca. La brisa marina acariciaba su rostro, como si intentara consolarlo, pero no podía evitar que su mente divagara hacia sus fracasos. Se preguntó si alguna vez tendría la oportunidad de reparar las relaciones que había descuidado, si podría recuperar el tiempo perdido. De repente, un movimiento en la casa vecina captó su atención. Santiago desvió la mirada hacia el lado derecho y notó que una mujer estaba descargando cajas de una camioneta. Su figura era elegante, con un aire de misterio que despertó su curiosidad. Tenía alrededor de 40 y tantos años, pero su belleza no parecía desvanecerse con el tiempo. Llevaba un vestido ligero que se movía con la brisa y su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. Santiago sintió una extraña conexión con ella, como si su presencia tuviera el poder de cambiar algo en su vida. Intrigado, se inclinó un poco hacia adelante, tratando de observar más de cerca. La mujer, que parecía concentrada en organizar sus pertenencias, levantó la vista de repente, como si hubiera sentido su mirada. Sus ojos se encontraron brevemente, y Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en su mirada que emanaba fuerza, pero también una sombra de tristeza. Sin pensarlo, se dio cuenta de que quería conocerla, entender su historia. Pero ¿quién era ella? ¿Por qué había decidido mudarse a ese vecindario? Las preguntas revoloteaban en su mente, pero por ahora solo podía observar desde la distancia, cautivado por el misterio que la rodeaba. La mujer continuó con su tarea, y Santiago, aunque aún sintiéndose intrigado, decidió que lo mejor sería no invadir su espacio. Se retiró del balcón y se preparó para la cena, sin poder evitar que su mente siguiera divagando en torno a la desconocida. Su presencia había roto un poco la monotonía de su vida, y eso le resultaba reconfortante. Quizás, solo quizás, podría haber una oportunidad para algo nuevo. Al día siguiente, el condominio organizó una reunión para los vecinos, un evento que Santiago había evitado en el pasado. Sin embargo, la idea de ver a la mujer misteriosa de nuevo lo impulsó a asistir. Se vestía con una camisa de lino blanca y pantalones oscuros, tratando de parecer lo más presentable posible. Aunque no podía evitar sentir un ligero nerviosismo, se decía a sí mismo que solo era una reunión entre vecinos. Al llegar al salón de eventos, se encontró rodeado de caras familiares y nuevas. La conversación fluía entre risas y saludos, pero Santiago se sentía un poco fuera de lugar. Su atención, sin embargo, pronto se centró en la mujer que había visto el día anterior. Ella estaba de pie en un rincón, observando el bullicio a su alrededor con una expresión de calma y distanciamiento. Era Valentina Solis, como escuchó que la llamaban, y su presencia parecía iluminar el lugar, aunque ella mantenía una cierta reserva.
Santiago se acercó con cautela, sintiendo el palpitar de su corazón mientras se acercaba a ella. Era evidente que había una química entre ellos, pero Valentina se mostró cautelosa. Al intercambiar unas palabras, él notó que su voz era suave, pero había una determinación en su mirada que lo intrigaba aún más. Valentina evitó profundizar en su vida, hablando de cosas triviales, pero Santiago pudo percibir que había mucho más debajo de la superficie. Mientras la reunión avanzaba, Santiago se dio cuenta de que la conexión entre ellos era palpable, como si el aire se cargara de una energía especial cada vez que se miraban. Sin embargo, Valentina se mantenía distante, como si un muro invisible la separara del resto del mundo. Santiago no pudo evitar preguntarse qué historias guardaba ella, qué demonios la perseguían. En su interior sentía un impulso de romper esa barrera, de descubrir quién era realmente Valentina Solis. A medida que la reunión llegaba a su fin, un sentimiento de frustración comenzó a apoderarse de Santiago. Aunque había logrado acercarse a Valentina, aún había una distancia que parecía inquebrantable. Mientras todos se dispersaban, él se armó de valor para despedirse, esperando que esa fuera la oportunidad perfecta para invitarla a conocerse mejor. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, Valentina se despidió rápidamente y se alejó, dejando a Santiago con un insaciable deseo de saber más. Esa noche, Santiago se sentó en su balcón una vez más, mirando las estrellas que brillaban sobre Acapulco. La soledad lo envolvía como un manto pesado, pero su pensamiento estaba centrado en Valentina. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué parecía transportar un peso tan grande en sus hombros? La idea de que había algo más en su vida lo intrigaba y lo mantenía despierto. Con cada minuto que pasaba, Santiago se sentía más decidido a descubrir la verdad sobre Valentina. Sabía que debía encontrar una manera de acercarse a ella, de romper esa barrera que la mantenía alejada. La vida a veces le ofrecía segundas oportunidades y estaba dispuesto a aprovechar cualquier posibilidad que se le presentara. En ese instante, mientras la brisa del mar acariciaba su rostro, Santiago comprendió que quizás la llegada de Valentina era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida, una oportunidad de redención y conexión que tanto anhelaba. Santiago Alvarado se sentó en la terraza de su apartamento, el atardecer bañando Acapulco con tonos dorados y anaranjados. Desde allí podía ver la playa, donde los turistas disfrutaban del cálido clima, ajenos a los pensamientos que lo atormentaban. Había decidido que era el momento de acercarse a Valentina Solis, la mujer que había despertado su interés desde el primer instante. A pesar de su aparente indiferencia, había algo en ella que lo atraía, un misterio que parecía envolverla como una neblina. Con cierta incertidumbre, Santiago se dirigió a la casa de Valentina, sus pasos resonando en el pavimento. La puerta se abrió con un suave chirrido, revelando a Valentina, vestida de manera casual, pero con un aire de elegancia innato. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, profundos y melancólicos, reflejaban una historia no contada. «Hola, Valentina. Espero que no te moleste que venga a saludarte», dijo Santiago, intentando esconder el nerviosismo que se apoderaba de él. «No, para nada», respondió Valentina con una leve sonrisa. «Es un placer conocerte, Santiago». Después de un breve intercambio de palabras, Santiago se armó de valor y le propuso: «¿Te gustaría acompañarme a tomar un café? Hay un lugar encantador cerca de aquí». Valentina dudó un momento, como si pesara las implicaciones de su respuesta. Finalmente, asintió, y Santiago sintió un alivio que le llenó el pecho. Cuando se sentaron en la mesa del café, la atmósfera era agradable, pero Santiago no podía evitar notar que Valentina mantenía una cierta distancia emocional. A medida que conversaban, él intentaba conocerla mejor,
pero ella se mostraba evasiva, respondiendo preguntas con respuestas cortas y cambiando de tema con sutileza. «Así que, ¿qué te trae a Acapulco?», preguntó Santiago, intentando romper la barrera que parecía existir entre ellos. «Buscando un nuevo comienzo, supongo», respondió Valentina, mirando hacia la ventana como si la vista pudiera ofrecerle respuestas. Santiago la observó con atención, notando la tristeza que se dibujaba en su rostro. Ella era la imagen de la fortaleza, pero había algo en su mirada que revelaba un profundo dolor. Decidió compartir un poco de su propia historia. «Yo también estoy en un proceso de cambio. Después de mi divorcio, he estado tratando de encontrar un nuevo propósito en mi vida. Mis hijos están distantes y a menudo me siento perdido». Valentina volvió a mirarlo, y en ese instante Santiago creyó ver un destello de comprensión en su expresión. Pero, justo cuando parecía que podían conectar, Valentina desvió la mirada como si un muro invisible se interpusiera entre ellos. «Lo siento, Santiago. No me gusta hablar de mí misma. Es complicado», dijo, forzando una sonrisa. La conversación continuó, pero Santiago se dio cuenta de que cada intento por acercarse a Valentina era como un golpe contra un cristal invisible que la rodeaba. Había un aire de misterio que la envolvía, y aunque su fascinación por ella crecía, su corazón también se llenaba de frustración. Fue entonces que Valentina, al ver un destello de preocupación en el rostro de Santiago, se sintió impulsada a compartir un fragmento de su vida, aunque sin entrar en detalles. «Vengo de una familia de empresarios. Mi padre construyó un imperio, y a veces siento que estoy huyendo de su sombra», confesó, su voz casi apagada. Santiago se quedó silencioso, sorprendiendo por la revelación. La mente de él corrió en 1000 direcciones. La idea de que Valentina pudiera ser parte de un mundo tan opulento y lleno de secretos lo intrigaba, pero también lo llenaba de dudas. ¿Qué había sucedido con ese imperio? ¿Por qué se sentía como si estuviera huyendo de él? Mientras continuaban conversando, Santiago sintió que un hilo de conexión se formaba, aunque frágil. Sin embargo, el ambiente cambió abruptamente cuando el teléfono de Valentina sonó, rompiendo la atmósfera que se había instaurado entre ellos. Ella miró la pantalla y su expresión se oscureció. «Lo siento, tengo que contestar», dijo, levantándose de la mesa con una expresión tensa. Santiago la observó mientras se alejaba, sintiendo una punzada de preocupación. La conversación que sostenía con el interlocutor al otro lado de la línea era tensa, y Santiago pudo escuchar fragmentos de su voz que reflejaban una mezcla de miedo y frustración. Valentina hablaba en un tono bajo, casi suplicante, y la preocupación en su rostro era evidente. Cuando finalmente regresó, la chispa que había comenzado a encenderse entre ellos se había extinguido. Valentina se sentó con la mirada perdida, como si su mente estuviera a kilómetros de distancia. «Lo siento», dijo, su voz apenas un susurro. «No debería haber contestado». «¿Está todo bien?», preguntó Santiago, su preocupación evidente. «Sí, solo es complicado», respondió ella, evitando su mirada. Santiago sintió que la tensión en el aire se había vuelto palpable, como una cuerda tirante a punto de romperse. La evasión de Valentina lo frustraba, pero también lo intrigaba más. Había una historia detrás de esa mujer y él quería descubrirla, pero sabía que no podía forzarla a abrirse. Pasaron los minutos y la cita que había comenzado con promesas de conexión se convirtió en un intercambio de palabras vacías. Santiago trató de desviar la conversación hacia temas más ligeros, pero Valentina seguía atrapada en su mente, como si luchara contra demonios invisibles. Finalmente, cuando se despidieron, Santiago sintió que había dado un paso hacia adelante, pero también uno hacia atrás. Valentina se despidió con una sonrisa triste, y él
Se marchó con un nudo en el estómago, sintiendo que había más en juego de lo que podía imaginar. Mientras regresaba a su departamento, Santiago reflexionaba sobre lo que había aprendido. Valentina era más que una mujer enigmática. Llevaba consigo un peso que la hacía más vulnerable de lo que aparentaba. Se preguntaba si algún día tendría la oportunidad de conocer su verdadero yo, de entender por qué se sentía tan atrapada en su vida. Cuando llegó a casa, el ruido de la ciudad se intensificó a su alrededor, pero su mente seguía centrada en Valentina. La posibilidad de un futuro con ella se sentía como un sueño distante, uno que podría desvanecerse con la misma rapidez con la que había surgido. Sin embargo, había algo en su corazón que le decía que su historia apenas comenzaba. Santiago estaba decidido a no rendirse, a seguir intentando romper las barreras que rodeaban a Valentina, a descubrir la verdad que ella escondía. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo de Acapulco, Santiago se fue a dormir con la esperanza de que el nuevo día traería consigo nuevas oportunidades para acercarse a la mujer que había encontrado en su vida de una manera inesperada. La conexión que había sentido, aunque frágil, lo impulsaba a seguir adelante, a no dejar que el pasado de Valentina la definiera. En su corazón sabía que ambos estaban buscando algo: redención, amor y quizás un nuevo comienzo. Santiago Alvarado se encontraba sentado en su escritorio, los papeles desordenados a su alrededor como un reflejo de su mente inquieta. La luz del sol de Acapulco se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro con un brillo dorado que contrastaba con la sombra de la preocupación que lo envolvía. Había pasado días tratando de acercarse a Valentina, pero siempre había un muro invisible que la mantenía distante. Sin embargo, su instinto le decía que había algo más profundo en su historia, algo que la atormentaba y que él quería entender. Decidió que debía saber más sobre ella. Santiago no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Había construido su imperio empresarial desde cero, enfrentándose a adversidades que habrían quebrado a otros. Con determinación se sumergió en la investigación. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información sobre la familia Solis. Los resultados que encontró fueron como un golpe en el estómago. El nombre de Valentina estaba ligado a un legado de corrupción y escándalos que habían sacudido la sociedad de Acapulco. Su familia había sido dueña de un imperio que, a lo largo de los años, había estado involucrado en fraudes y prácticas empresariales dudosas. Santiago se sintió abrumado por la mezcla de sentimientos que le generaba la revelación. Por un lado, la atracción que sentía por Valentina se intensificaba, pero por otro, el miedo a lo que esa conexión podría significar pesaba en su mente. Mientras leía, descubrió que el expareja de Valentina, un hombre que había sido descrito como un depredador, había tenido un papel crucial en la caída de la reputación de su familia. Era evidente que Valentina no solo estaba lidiando con el peso de su herencia, sino también con un pasado que la perseguía como una sombra. El corazón de Santiago se apretó al pensar en lo que ella había enfrentado, en cómo había tenido que luchar para liberarse de un entorno tóxico. Con cada nuevo dato que recopilaba, su interés por Valentina crecía. No podía dejar de pensar en su mirada triste, en la forma en que su risa parecía apagarse cuando se tocaban ciertos temas. Quería ser la persona que la ayudara a sanar, la que le mostrara que la vida podía ofrecerle algo más que dolor y miedo. Pero, ¿cómo acercarse a ella cuando su propio pasado también estaba manchado de decisiones equivocadas? La noche caía sobre Acapulco y Santiago decidió que debía actuar. Necesitaba ver a Valentina, hablar con ella y quizás ofrecerle su apoyo. Se vistió con cuidado,
optando por una camisa de lino y pantalones claros que lo hacían lucir más relajado. Al salir de su casa, sintió el aire cálido y salado contra su piel, una brisa que traía consigo el murmullo de las olas. Caminó hacia la casa de Valentina con el corazón latiendo con fuerza, cuestionándose si había tomado la decisión correcta. Al llegar, notó que las luces de la casa estaban encendidas. Se acercó a la puerta y después de un momento de vacilación, decidió tocar el timbre. El sonido resonó en la noche silenciosa, y él se encontró esperando con ansiedad. Tras unos momentos que parecieron eternos, la puerta se abrió. Valentina apareció, con una camiseta blanca y un pantalón de mezclilla, su cabello suelto en ondas suaves que enmarcaban su rostro. La sorpresa y la confusión se reflejaron en sus ojos. «Santiago», dijo con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué haces aquí?» «Hola, Valentina», respondió él tratando de sonar lo más natural posible. «Solo quería saber cómo estabas. He estado preocupado por ti». Ella lo miró, como si estuviera evaluando su sinceridad. Santiago sintió que cada segundo se estiraba, que cada palabra contaba. «No es necesario que te preocupes por mí», replicó Valentina. Su voz era firme, pero había un trasfondo de vulnerabilidad que no podía ocultar. «Estoy bien». Santiago sabía que no era verdad. La había visto, había sentido su tristeza, y no podía dejar que esa fachada la mantuviera alejada. «Sé que no es fácil», dijo dando un paso adelante. «Si necesitas hablar, estoy aquí. No tienes que cargar con todo esto sola». Valentina bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el borde de la camisa. Por un momento Santiago pensó que iba a cerrarle la puerta, que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero luego ella respiró hondo y lo invitó a pasar. La casa estaba decorada con un estilo sencillo pero elegante, con tonos suaves que reflejaban una serenidad que contrastaba con la tormenta emocional que ella parecía estar enfrentando. Santiago se sentó en el sofá, mientras Valentina se acomodaba en una silla frente a él. La tensión en el ambiente era palpable, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. «No sé por dónde empezar», dijo Valentina al fin, su voz temblando ligeramente. «No estoy acostumbrada a abrirme a la gente». «Puedes empezar donde quieras», le respondió Santiago. Su tono era suave, alentador. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para escucharte». Valentina lo miró a los ojos, y por un instante Santiago vio una chispa de vulnerabilidad que lo conmovió. Sin embargo, esa chispa se desvaneció rápidamente, y ella pareció cerrar la puerta a sus sentimientos nuevamente. «Hice cosas de las que no estoy orgullosa», admitió ella, su voz apenas un susurro. «Mi familia, todo lo que pasó. No quiero que eso te afecte». Santiago sintió un impulso de acercarse más, de tomar su mano y hacerle saber que no la juzgaba. Pero sabía que debía ser paciente. No podía forzarla a compartir lo que no estaba lista para decir. En cambio, decidió abrirse un poco sobre sí mismo, en un intento de crear un espacio seguro entre ellos. «Entiendo lo que es llevar cargas del pasado», dijo él con sinceridad. «Yo también he cometido errores, y a veces me siento perdido. Pero creo que el pasado no define quiénes somos hoy». Valentina lo miró, y por un momento Santiago vio cómo sus defensas comenzaban a desmoronarse. Pero justo cuando la conversación parecía tomar un giro más profundo, un sonido estridente rompió el silencio. El timbre del teléfono de Valentina. Ella se tensó al instante y la expresión en su rostro cambió. «Lo siento», dijo rápidamente levantándose de la silla. «Debo atender esto». Santiago vio cómo su expresión se volvía distante, cómo la luz de la conexión que había comenzado a formarse entre ellos se apagaba de inmediato. Mientras Valentina se alejaba hacia la cocina, él sintió una punzada de frustración.
Sabía que la llamada probablemente era de su expareja, y el pensamiento lo llenó de inquietud. Se preguntó si había hecho lo correcto al acercarse a ella. Tal vez había sido demasiado pronto, pero, al mismo tiempo, no podía dejar de preocuparse por lo que estaba pasando en su vida. Estaba decidido a ser una fuente de apoyo para Valentina, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Valentina regresó unos minutos más tarde. Su rostro había recuperado un poco de su color, pero la tristeza en sus ojos era inconfundible. «Lo siento, era un asunto de trabajo», dijo, tratando de sonar casual, pero Santiago sabía que no era así. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó él, su voz llena de preocupación. «No tienes que hacer esto sola». Ella lo miró de nuevo, y esta vez la lucha interna era evidente. Santiago sintió que el momento de la verdad estaba cerca, que quizás Valentina estaba a punto de abrirse, de dejar escapar un poco de la carga que llevaba dentro. Pero el miedo brillaba en sus ojos, y él sabía que no podía forzarla. «Gracias por venir», dijo finalmente. Su voz era más suave. «Realmente aprecio tu apoyo». Santiago asintió, sintiendo que, aunque no había logrado lo que quería, al menos había dado un paso hacia adelante. A veces, lo más importante era simplemente estar presente. Sin embargo, la inquietud por la llamada y el pasado de Valentina seguían pesando en su mente. Sabía que debía encontrar una manera de ayudarla a enfrentarlo, pero por ahora solo podría ser su amigo y apoyo. «Siempre estaré aquí para ti, Valentina», prometió, sintiendo que esas palabras eran un compromiso que iba más allá de lo que había imaginado. Valentina lo miró, y por un momento la conexión entre ellos pareció brillar con una luz tenue pero esperanzadora. Santiago sabía que el camino por delante sería complicado, pero estaba decidido a caminar junto a ella, enfrentando sus miedos y los fantasmas del pasado. La brisa del océano acariciaba suavemente el rostro de Santiago Alvarado mientras caminaba por la playa, sus pies descalzos hundiéndose en la arena caliente. Era un momento de paz, un respiro en medio del torbellino emocional que había estado experimentando desde que Valentina Solis había llegado a su vida. La imagen de ella, con su cabello ondeando al viento y su mirada profunda, lo perseguía. No podía dejar de pensar en el misterio que la rodeaba, en las sombras de su pasado que parecían acecharla a cada paso. Santiago se detuvo y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. Era un espectáculo hermoso, pero su mente estaba lejos de la belleza del paisaje. Pensaba en la conversación que había tenido con Valentina en su último encuentro. Ella había compartido fragmentos de su vida, pero había algo en su voz que le decía que no estaba lista para abrirse del todo. La tristeza en sus ojos lo había conmovido de una manera que no podía explicar. La noche anterior, mientras la luna llena se reflejaba en las olas, Valentina había comenzado a hablar de su infancia, de los momentos felices antes de que todo se volviera oscuro. Pero cuando Santiago le preguntó sobre su expareja, una sombra cruzó su rostro y la conversación se desvió. Santiago sabía que había más detrás de su sonrisa enigmática, más que el aire de misterio que la envolvía. Había un dolor profundo, un sufrimiento que la había marcado y que estaba esperando a ser liberado. Decidido a romper esa barrera, Santiago se acercó a Valentina nuevamente, la invitó a caminar por la playa, a disfrutar de la frescura de la noche. Ella aceptó, aunque con una ligera hesitación. Al caminar juntos, la conversación fluyó con naturalidad. Las risas llenaron el aire, pero Santiago no podía evitar sentir que había un abismo de secretos entre ellos. «Hay algo que me gustaría preguntarte», dijo Santiago, mientras miraban las olas romper en la orilla. «¿Te gustaría contarme más sobre tu vida antes de llegar aquí?
Sé que ha sido difícil, pero creo que hablar sobre ello podría ayudarte. Valentina se detuvo y miró hacia el océano, como si buscara las palabras en las profundidades del agua. Tras un largo silencio, finalmente se giró hacia él. Su expresión era seria. «Mi vida no ha sido fácil, Santiago», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Crecí en un entorno donde la ambición y el poder eran lo más importante. Mi familia tenía un imperio, pero también muchos secretos. Aprendí desde pequeña que el dinero no lo es todo y que, a menudo, esconde más sombras que luces». Santiago sintió un nudo en el estómago. Era evidente que la vida de Valentina había estado llena de desafíos, y su corazón se llenó de empatía por ella. Quería ser el refugio en el que pudiera encontrar paz. «¿Y tu expareja?», preguntó con delicadeza, consciente de que ese era un tema delicado. Ella tomó una respiración profunda y, por un momento, Santiago pensó que se cerraría nuevamente. Pero en lugar de eso, Valentina se permitió un pequeño suspiro, como si se liberara de un peso. «Él era encantador al principio», dijo. «Me hizo sentir especial, como si fuera la única en el mundo. Pero con el tiempo, su verdadera naturaleza salió a la luz. Se volvió controlador y posesivo. Empezó a tomar decisiones por mí, a alejarme de mis amigos y de mi familia. Me di cuenta de que estaba atrapada, y cuando finalmente logré escapar, creí que había dejado todo atrás. Pero él sigue acechando, y siento que nunca estaré completamente a salvo». Santiago apretó los labios, sintiendo cómo la angustia de Valentina le calaba hondo. Era un relato que resonaba con su propia experiencia de pérdida y desilusión. Quería ofrecerle su apoyo, su ayuda, pero sabía que no podía forzarla a abrirse por completo. La confianza era un delicado equilibrio que debían construir juntos. «No tienes que enfrentar esto sola, Valentina», dijo, su voz firme. «Estoy aquí para ti. Quiero ayudarte en lo que pueda». Ella le lanzó una mirada intensa, y por un instante Santiago vio una chispa de esperanza en sus ojos. Pero rápidamente esa luz se extinguió, y Valentina se apartó, como si un remolino de recuerdos la arrastrara de regreso a un lugar oscuro. «No puedo permitir que te involucres en mi vida», respondió, su tono firme pero con una nota de fragilidad. «No quiero que te veas arrastrado a mis problemas, no lo mereces». Santiago sintió un golpe en el pecho. La determinación de Valentina era admirable, pero su deseo de protegerlo también era dolorosa. Él sabía que no podía dejar que el miedo la dominara, que la historia de su vida no debía ser un obstáculo para ellos. «Valentina, no tengo miedo», respondió con sinceridad. «He enfrentado mis propios demonios. Sé lo que es sentirse atrapado y querer escapar. No voy a dar la espalda a alguien que se ha convertido en algo importante para mí». Valentina lo miró, y por un momento el silencio se llenó de una tensión palpable. Santiago se sintió vulnerable, pero también decidido. Quería que ella entendiera que era más que un extraño en su vida. Quería ser su aliado, su refugio. De repente, la atmósfera cambió. Un ruido rompió el silencio de la noche, un motor de automóvil que se acercaba rápidamente. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser él, su expareja? La preocupación se apoderó de él, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un automóvil oscuro se detuvo cerca del condominio. Valentina se tensó a su lado. Sus ojos se abrieron como platos y su cuerpo se puso rígido. Santiago dio un paso hacia ella, instintivamente protegiéndola. «Valentina, ¿estás bien?», preguntó, notando el pánico que se apoderaba de su rostro. Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en la figura que salía del automóvil. Santiago giró la cabeza y en ese instante lo vio.
un hombre de porte imponente, con una mirada que irradiaba amenaza. Su presencia era como un oscuro presagio que se cernía sobre ellos. «¿Qué quieres?», gritó Santiago sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir en su sistema. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era una mueca que prometía problemas. «Valentina, querida», dijo, su voz suave pero cargada de veneno. «He estado buscándote. No puedes simplemente escapar de mí». Santiago sintió que el aire se volvía denso. La tensión aumentaba, y una parte de él sabía que debía intervenir, pero otra parte comprendía la profundidad del miedo que experimentaba Valentina en ese momento. Ella había intentado protegerlo, pero ahora parecía que el peligro era inminente. «No tienes por qué estar aquí», respondió Valentina, aunque su voz temblaba. «Ya no tengo nada que ver contigo». El hombre se acercó, su mirada fija en Valentina, ignorando a Santiago como si no fuera más que un obstáculo insignificante. Santiago sintió una oleada de rabia y preocupación. No podía permitir que ella se sintiera sola en este enfrentamiento. «¡No te acerques a ella!», gritó Santiago, plantándose entre Valentina y el hombre. «¡No la amenaces!». El desconocido se detuvo y sus ojos se encontraron con los de Santiago. En esos breves instantes hubo un cruce de miradas que hablaba de viejos rencores, de historias entrelazadas que Santiago no podía entender del todo. Era evidente que el hombre era peligroso, alguien que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Valentina tomó la mano de Santiago y por un segundo él sintió que ella buscaba su fuerza. Esa conexión le dio valor. No podía dejar que su miedo la consumiera, y no podía permitir que su pasado volviera a atormentarla. «Valentina, ¿quieres que llame a la policía?», preguntó en voz baja, sin apartar la mirada del hombre. Ella asintió lentamente. El miedo era palpable en su voz, pero también había una chispa de determinación. Santiago sabía que era el momento de actuar, de demostrarle a Valentina que podía confiar en él, que no estaba solo en esta lucha. «Voy a protegerte», murmulló, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Con el corazón latiendo con fuerza, Santiago se preparó para enfrentar lo que fuera que viniera, decidido a no dejar que el pasado de Valentina arruinara su presente. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentarse a cualquier adversidad si eso significaba mantener a Valentina a salvo. La calidez del Acapulco se sentía en el aire, pero aquella tarde la atmósfera en el evento social del club de yates estaba cargada de tensión. Santiago Alvarado, un hombre que había navegado por muchas tormentas en su vida, se encontraba en medio de una encrucijada emocional. A su lado, Valentina Solis intentaba sonreír, pero su mirada delataba una inquietud profunda. El evento era un intento de celebrar la llegada del verano, un momento que debería ser de alegría, pero la presencia de su expareja, Ricardo, lo convertía en un campo de batalla emocional. Santiago observó cómo Ricardo, con su porte arrogante y una sonrisa despectiva, se acercaba al grupo donde Valentina y él estaban conversando. La música de fondo se desvaneció en un murmullo, como si el universo mismo se detuviera para presenciar lo que estaba por ocurrir. La mirada de Valentina se tornó sombría, y por un instante, Santiago sintió su corazón acelerarse. Algo oscuro se avecinaba, y él, aunque no conocía todos los detalles del pasado de Valentina, comprendía que aquel hombre era un eco del dolor en su vida. «Valentina, component placement», exclamó Ricardo, su voz resonando como un trueno en la sala. «No esperaba verte aquí. ¿Cómo te va? ¿Sigues intentando huir de la verdad?» Las palabras cayeron como un peso sobre los presentes, y Santiago sintió cómo la tensión crecía, como si las paredes del lugar se cerraran alrededor de ellos. Valentina
visiblemente alterada, se erguía al lado de Santiago, pero su expresión era de desafío. «No tengo nada que decirte, Ricardo. Ya no eres parte de mi vida», replicó con firmeza, aunque su voz temblaba. Santiago admiró su valentía, pero también podía ver el miedo en sus ojos, una chispa que lo impulsó a acercarse más a ella, ofreciéndole su apoyo silencioso. Ricardo se rió, un sonido frío que resonó en el aire. «¿Ah, sí? ¿Y qué hay de eso? ¿Crees que puedes simplemente deshacerte de mí? Te recuerdo que no es tan fácil cerrar capítulos, Valentina. Tienes un pasado que no puedes ignorar y sé que te asusta». La mirada de Santiago se tornó feroz. Sabía que debía intervenir, pero el instinto de proteger a Valentina chocaba con su deseo de no agravar la situación. «¡Basta!». Zrenia Santiago finalmente se atrevió a alzar la voz. Se puso frente a Valentina, una barrera de determinación entre ella y Ricardo. «No tienes derecho a amenazarla ni a recordarle su pasado. Ella es libre, y tú no eres más que un recuerdo desagradable». La presión en la habitación se intensificó. Algunos murmullos de aprobación surgieron entre los presentes, pero la mayoría observaba en silencio, como si temieran tomar partido. Ricardo, sorprendido por la interrupción, frunció el ceño. «¿Quién te crees, viejo? Un caballero en armadura que puede salvarla de sus propios demonios». La burla en su tono era palpable, pero Santiago no se dejó intimidar. Su mirada se fijó en Valentina, quien parecía al mismo tiempo agradecida y asustada. «Valentina no necesita ser salvada», dijo con firmeza. «Ella es más fuerte de lo que piensas. Lo que necesita es espacio para sanar y la oportunidad de vivir su vida sin tu sombra». Santiago sintió que sus palabras resonaban en el aire, como un juramento que lo unía a ella de una manera que nunca había imaginado. «¿Es eso lo que crees, que puedes protegerla de mí?». Ricardo se acercó un paso, su voz adoptando un tono amenazador. «Créeme, Santiago, no sabes con quién te estás metiendo. Puedo hacer que su vida sea un infierno, y no dudaré en hacerlo». Santiago sintió el ardor de la ira brotar en su interior. Era un hombre acostumbrado a enfrentar desafíos, pero este era diferente. No era solo su bienestar lo que estaba en juego, sino el de Valentina. La vio temblar levemente, y eso encendió una chispa en su determinación. «Si intentas hacerle daño, no dudaré en actuar. Ella merece ser feliz, y yo estaré aquí para asegurarme de que lo sea». La confrontación se intensificó, los murmullos se convertían en un susurro colectivo. Valentina tomó una respiración profunda, su mirada alternando entre Santiago y Ricardo. «Basta, por favor», dijo en un susurro, su voz quebrada. «No quiero esto. No quiero más peleas ni más recuerdos que me atormenten». Santiago sintió su corazón encogerse al escuchar su angustia, pero también vio en su expresión una chispa de resolución. La valentía de Valentina era contagiosa. La forma en que se plantaba frente a su pasado, desafiando la sombra que la perseguía, lo inspiró a seguir adelante. «Valentina, no estás sola. Estoy aquí contigo. Juntos podemos enfrentar esto». Ricardo, viendo que su intento de intimidación estaba fracasando, retrocedió un paso, pero su mirada era venenosa. «Está bien, Valentina, sigue con tu cuento de hadas. Pero recuerda, yo siempre estaré aquí, acechando en las sombras. No podrás escapar de mí tan fácilmente». Con esas palabras, dio media vuelta y se alejó, dejando una estela de tensión en el aire. La sala recuperó su ruido habitual, pero Santiago y Valentina permanecieron en su burbuja. El mundo exterior se desvanecía. Santiago se volvió hacia ella. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave pero firme. Valentina asintió lentamente, aunque su rostro estaba pálido. «No sé cómo logré enfrentarme a él», murmuró. «Siempre he tenido miedo de su reacción, pero al mismo tiempo siento una liberación.
Gracias por interceder. Siempre que lo necesites, estaré aquí, respondió Santiago, sintiendo que su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la confrontación, sino por el deseo de protegerla. Había algo en la forma en que Valentina lo miraba que lo hizo sentir más que un simple apoyo. Había una conexión más profunda que comenzaba a florecer entre ellos. Aun con el alboroto a su alrededor, la intimidad de su conversación se hizo evidente. Valentina tomó una respiración profunda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Santiago, siento que a tu lado puedo ser quien realmente soy, sin máscaras ni miedos. Santiago sonrió. Su corazón se llenó de esperanza. Esa es la única forma en que deberías vivir, Valentina. No dejes que los demás te definan. Tu pasado no te define. Eres fuerte y valiente, y yo estoy aquí para recordártelo. La conexión entre ellos se intensificó, como si el tumulto del mundo exterior se desvaneciera, dejando solo el eco de sus latidos. En ese momento, Santiago supo que su vida había cambiado para siempre. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar sus demonios, a luchar por un futuro donde la verdad y el amor prevalecieran, y donde el pasado no dictara su destino. La brisa del mar acariciaba suavemente la piel de Santiago mientras se quedaba de pie en el umbral de su casa, aún aturdido por el enfrentamiento que acababa de presenciar. Valentina había sido increíblemente valiente, pero el temor en sus ojos era inconfundible. Había algo más profundo y oscuro en su historia, algo que Santiago aún no había logrado desentrañar por completo. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, Santiago se acercó a Valentina, que estaba sentada en el sofá de su sala con las manos entrelazadas y una expresión de desasosiego en el rostro. Valentina, dijo, suavizando su tono, necesitas hablar de esto. No puedes seguir cargando con ese peso sola. Ella levantó la vista y Santiago pudo ver una mezcla de vulnerabilidad y determinación en sus ojos. Sin embargo, las lágrimas que amenazaban con brotar la traicionaban, dejando entrever la tormenta interna que azotaba su ser. Finalmente, Valentina inhaló profundamente, como si se estuviera preparando para una batalla, y comenzó a hablar. Mi expareja no es solo un acosador, dijo con la voz quebrada. Él ha manipulado a mi familia durante años. Ha logrado que mis padres y algunos de mis hermanos se alineen con él, haciéndoles creer que soy la culpable de todo lo que ha sucedido. Me han dado la espalda, y eso me ha dejado completamente sola. Santiago sintió una punzada en su pecho al escuchar esas palabras. Sabía que no sería fácil para Valentina abrirse sobre su pasado, pero la verdad que ella compartía era devastadora. La imagen de una familia rota, manipulada y dividida lo llenó de tristeza. No estoy segura de qué hacer. Siempre he tenido miedo de que, si me enfrento a él, podría perderlo todo, continuó Valentina mientras su voz se apagaba. Él tiene poder y ha utilizado ese poder para hacer de mi vida un infierno. Santiago sintió que su corazón se aceleraba. Aquella situación era más complicada de lo que había imaginado. No era solo un rompecabezas emocional. Había un imperio de oscuridad y manipulación que acechaba en las sombras. Sin embargo, había algo en Valentina que le hacía querer protegerla a toda costa. Tenía que encontrar la manera de ayudarla. ¿Y si te dijera que podríamos encontrar una forma de luchar juntos?, preguntó, intentando infundirle un poco de esperanza. No estás sola en esto, no lo estarás mientras yo esté aquí. Valentina lo miró, la incredulidad cruzando su rostro. No era fácil para ella confiar en nadie, mucho menos después de lo que había vivido. Pero había algo en la sinceridad de Santiago que la hizo querer creer. La conexión que habían construido en las últimas semanas se sentía más fuerte que nunca, como si cada palabra pronunciada y cada mirada compartida
los hubiera unido de una manera inquebrantable. «¿Cómo podrías ayudarme?», preguntó, sintiendo que su voz se llenaba de un leve atisbo de esperanza. «Podrías hablar con un abogado, alguien que entienda la situación y que pueda asesorarte. Y, si quieres, puedo acompañarte», sugirió Santiago, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia la liberación de Valentina. Valentina asintió lentamente, pero la sombra de la duda seguía acechando. Aún había mucho que no sabía y mucho que temía. Mientras se sumergía en sus pensamientos, Santiago notó que su mente viajaba a un lugar oscuro y temido. Decidió que era el momento de compartir algo que había descubierto, algo que podría cambiar la dinámica de su situación. «Valentina», comenzó con una expresión seria, «hay algo que necesito contarte. El expareja. Él es un viejo conocido mío. Su nombre es Alberto, y tenemos un pasado que no esperaba revivir». Valentina lo miró con sorpresa. Sus ojos se agrandaron mientras procesaba la información. Santiago podía ver cómo su mente se llenaba de preguntas, de confusión. No era fácil para él compartir esto, pero sabía que era crucial. La revelación de que el enemigo de Valentina era alguien que él conocía bien complicaba aún más la situación, pero también les brindaba una oportunidad. «Alberto es un hombre peligroso», continuó Santiago, manteniendo su voz firme. «Conoce a muchas personas influyentes y tiene una forma de manipular todo a su alrededor, pero también sé cómo piensa. Si podemos aprovechar eso, podríamos tener una ventaja». «¿Y cómo pretendes hacer eso?», preguntó Valentina con un tono de desconfianza que delataba su miedo. «Podríamos hacer que crea que está ganando. De alguna manera necesitamos que baje la guardia. Si lo conseguimos, tal vez podamos encontrar la forma de desmantelar su control sobre ti», propuso Santiago, sintiendo que cada palabra que decía era un paso hacia adelante en su misión de liberar a Valentina. La mente de Valentina giraba en 1000 direcciones a la vez. La idea de enfrentar a Alberto era aterradora, pero la posibilidad de recuperar el control de su vida era aún más seductora. Sin embargo, no podía evitar sentir que estaban caminando sobre un terreno peligroso, un terreno repleto de trampas y oscuridad. «¿Y si sale mal?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Santiago se acercó un poco más, buscando su mirada con determinación. Quería que ella sintiera su apoyo, su compromiso. No iban a luchar solos. Era un camino espinoso, pero juntos podrían encontrar la manera de atravesar cada uno de esos obstáculos. «Entonces saldremos juntos de eso. No te dejaré caer», respondió él, la sinceridad de su voz resonando en el aire. Valentina sintió una oleada de emociones. El miedo y la ansiedad se entrelazaban con una chispa de esperanza. Santiago había estado a su lado cuando más lo necesitaba, y esa conexión que habían forjado era más fuerte que cualquier sombra que la amenazara. A pesar de sus reservas, se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. Era hora de enfrentarse a su pasado y reclamar su futuro. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz temblorosa pero decidida. «Estoy lista para luchar. No puedo dejar que Alberto controle mi vida más tiempo». Santiago sonrió, sintiendo que el peso que ambos llevaban se había aligerado un poco. Había un camino por delante, lleno de incertidumbres, pero también lleno de posibilidades. Juntos se lanzarían a la batalla, no solo para recuperar lo que Valentina había perdido, sino también para construir un futuro donde ambos pudieran sanar y crecer.